Ecuador Heroes, Warriors of Ecuador. This is the Mauricio Taupanta interview. Profe Mauri, ¿cómo estás? Todo bien, qué gusto saludar. Un gusto. Mauri fue mi profesor en el Instituto de Fútbol, en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. También fue, en mi tiempo en el instituto, fue doctor del equipo sub-20 de Ecuador, que llegó tercero en el mundo en 2019. Equipo con Gonzalo Plata, Campana, Cifuentes. Profe, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes ya 4 años después y viendo a los jugadores tuyos que ya están jugando en uno con Messi, algunos en Europa? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué te digo? O sea, realmente son situaciones que cuando tú comienzas tu trabajo siempre sueñas. No puedes dejar de soñar en ver muchachos que tienen talento y que tienen que ser formados, no solamente desde la parte deportiva, tienen que ser formados desde la parte personal, tienen que ser formados en valores. Y bueno, con muchos de ellos comenzamos el proceso en una sub-15. Con Gonzalo comenzamos en una sub-15. Con Cifuentes comenzamos con una sub-18. Con Leo también estuvimos en sub-15, sub-17. Entonces, son muchachos que fueron haciendo proceso. Pero el proceso realmente fue dedicado a la investigación, fue dedicado mucho hacia el trabajo planificado, pensando en que los muchachos con el talento que tenían que llegar a algo grande. Eh, ¿Qué te digo? 4 años parece que no han pasado demasiado. Para mí es reciente, para mí es como si recién lo hubiera vivido porque sigo reviviendo emociones, sigo reviviendo un montón de cosas que tuvimos y que realmente al ser logros únicos que hemos tenido en el país, van a ser eternos. Entonces, mucha gente dice no se vive del pasado. No, cuando hay situaciones históricas que uno ha sido parte, que uno ha vivido, que uno ha colaborado, definitivamente te sirven para la vida, pero no solamente para la vida, sino para poder seguir formando, seguir colaborando con los deportistas. Hoy día, con varios deportistas, con varias disciplinas deportivas y sobre todo siempre manteniendo esa línea de lo que es la ética profesional, el trabajo, la investigación y obviamente orgulloso, ¿no? De verles a todos. Tengo contacto con la mayoría y todos están muy bien. El 90% de jugadores están en equipos de fuera del país y todos están siendo exitosos. Leo, mira, está jugando con uno de los mejores de la historia. José está siendo pretendido por muchos clubes en Europa. Lo tenemos a Vallecilla, que ha hecho una carrera ahí en la MLS. Lo tenemos a John Jairo de la misma manera. Está Alexander Alvarado en Liga de Quito. Gonzalo, que está en Valladolid y que ahora ya se fue para Qatar. Entonces, para mí es un orgullo realmente haberlos visto chiquitos y ahora ver los jugadores hechos, ver las personas hechas es bueno. Sí, y yo he visto que hay algunos jugadores que regresan de su temporada y te van a visitar el Sifu, José Cifuentes, Jorge Friasco. ¿Cómo es ahora ya cuando te visitan? Obviamente sientes un orgullo, pero ¿cómo es el trato todo? A ver, con los muchachos, como yo siempre digo, han sido como hijos. Yo los vi crecer a muchos, ¿no? Entonces, por ejemplo, con quien tuvimos horas difíciles, con quien tuvimos horas complicadas fue con Yorka. Cuando estuvimos ya en el proceso sub-20, Yorkaev era nuestro delantero titular. Él era el llamado a ser la figura de la selección y lastimosamente una lesión le dejó fuera del sudamericano, una relesión le dejó fuera del torneo mundial. Con Yorka hemos tenido horas súper bajas, horas bien difíciles, pero logramos recuperarle. Una de las anécdotas más lindas es con Yorkaev, por ejemplo, ya no iba más en liga, pero el día que le damos el alta, el bajo, juega un partido de exhibición en Ibarra con liga, hace el gol del triunfo y me llama el lunes y me dice, no, me voy a México. Ese fue el primer contrato fuera del país de Yorkaev. Y, por ejemplo, ese fue a Dorados. Estuvo en Dorados durante pandemia, no le fue mal, le fue bastante bien. De México me mandó su primera camiseta. Tengo la camiseta del debut de Yorkaev. Después, obviamente, ¿no? Cada vez que él está acá en el país, viene, trabajamos, hacemos un poco de estabilización, mantenemos un poco su parte física, revisamos su rodilla, cómo está. Y son como hijos. Lo mismo Sifu. Cada vez que está por acá, viene, me visita. Lo vemos, tuve la oportunidad y el honor de estar en su matrimonio, entonces
son cosas que a uno le van alegrando la vida, ¿no? Y así de varios muchachos vienen. Hoy justo tenemos la visita de uno que estuvo jugando acá, después sacó una beca para irse a los Estados Unidos, está ya por graduarse en los Estados Unidos, quizás entra al draft de la MLS. Wow. Entonces, son cosas que a uno le van llenando. Tú te das cuenta que lo que vas sembrando cosechas, pero sobre todo en valor persona, porque deportistas hay un montón, pues, pero personas hay pocas. Entonces, estos chicos se han ido formando de esa forma y realmente yo estoy orgulloso. Cada vez que vienen acá todos nos emocionamos, no por el jugador, no por la fama, sino por la persona, porque son muy tranquilos, porque son muy chéveres en su forma de ser y sobre todo su trato siempre es muy familiar. Sí, como hijos. ¿Cómo? Y profe, usted escribió un libro, Biotipo, Flexibilidad y Biomecánica del Fútbol Ecuatoriano. Así es. ¿Cómo fue haciendo ese libro? Porque sé que era cuando estabas en la sub-20 y empezando el proceso con Jorge Cénico, ¿no es cierto? Bueno, para esa obra, para ese libro, yo comencé la investigación con la sub-15. Sub-15. Cuando yo ingreso a la selección, en ese momento estaba a cargo el profesor Gonzalo Alcocer de la sub-15, el profe Javier Rodríguez de la sub-17, sub-20. Entonces, yo ingreso a la selección con una misión que yo me autoimpuse y que era mejorar los procesos. Yo ya había venido trabajando en deporte, había venido estudiando algunas situaciones. Entonces, cuando yo entro a la selección, mi objetivo era hacer diferente las cosas. Hablo con el profe Alcocer y el profe me dice, Mauricio, lo que tengas que hacer, hazlo. Entonces comienzo una investigación. Esto data el año 2015. Cuando yo comienzo con la investigación, ¿cómo comenzamos con esa investigación? Comenzamos con los convocados a la selección sub-15. Ahí aparece Rozabala, aparece Ramírez, aparece Poroso, aparece Gonzalo. En esa sub-15 también aparece Leo. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer esta investigación, todos eran de la sub-15. Y grandísimos jugadores que se fueron quedando en el camino. Entonces, en ese tiempo, Federación Ecuatoriana de Fútbol tenía una comisión académica. Estaba presidida por el ingeniero Alex de la Torre, estaba uno de los vocales, era Carlos León, y ellos comienzan a ver que yo semanalmente entregaba informes de cómo iban los jugadores. Yo comienzo a hacer un poligrafiado de cada jugador. Entonces, al ver eso, comisión académica me dice, Mauricio, queremos que capacites. Queremos hacer de este método de evaluación algo más grande. Entonces, Federación, el ingeniero Alex de la Torre, Carlos León, me dicen, bueno, comencemos a capacitar y a la vez, si quieren hacer investigación, la Federación te ayuda. Y yo comienzo a dar capacitaciones en todo el país. Llegué a lugares increíbles que yo no había conocido. Llegué a Valencia, en el Oriente, estuve en Maca, estuve en Zamora, estuve en El Puyo, estuve en Loja, me fui a Galápagos, estuve en todos lados. Entonces, comenzamos a hacer la investigación ahí. ¿Cuáles eran las principales características físicas de los jugadores ecuatorianos? Y en base a eso, y habiendo visto yo ya estudios de biotipo, estudios de factibilidad biomecánica en Brasil, había visto estos estudios en Chile, ya había visto estos estudios en Estados Unidos, en Alemania, decido yo adaptar el método de evaluación a la realidad ecuatoriana, porque lo que nosotros teníamos no era realidad ecuatoriana. Entonces, comenzamos con eso y el proceso inicia en el 2015. Lo hago con el profe Alcocer, lo hago con el profe Rodríguez, que nos abrió las puertas, y cuando se acaban estos procesos llega el profe Cénico. Y quien realmente impulsa completamente esto es el profesor. El profe Cénico me dice, Mauricio, mientras estás trabajando, sigue con la investigación. Entonces la capacitación comenzó a darse por todo el país. Estuvimos capacitando con el profe Alcocer, con los profesores con Pancho Reynoso, con el mayor Walter González, con el doctor Borges. Entonces, en medio que capacitábamos, comenzamos a hacer una base de datos de jugadores. Y al final del proceso,
ya cuando teníamos una base de jugadores en la 20, que era el profe Célico, que apoyó un montón el proceso, porque la verdad, sin el profe Célico quizás si no hubiese salido. Teníamos una base de más de 8.000 jugadores investigados en todo el país. 8.000. Wow. Entonces, esa investigación nos demoró algo más de 30 meses. Entonces, en esos 30 meses, nosotros encontramos jugadores en el oriente, encontramos jugadores en la sierra, encontramos jugadores en la costa, y comenzamos a hacer una parametrización con el profe Célico de qué es lo que él necesitaba por cada puesto. Ahí nace la segunda parte del proyecto, donde nosotros no solamente comenzamos a definir biotipo, nosotros comenzamos a definir ya características de flexibilidad, comenzamos a definir características biomecánicas, pero de nuestros jugadores puesto por puesto. Es decir, nosotros tenemos identificado cuál es el biotipo del arquero, cuál es el biotipo de los centrales, del de la derecha, del de la izquierda, del marcador derecho, del marcador izquierdo, el lateral izquierdo, cuál es el biotipo de los jugadores de los volantes centrales, cómo tendría que jugar un enganche, cómo tendría que hacer un delantero. Todo eso lo parametrizamos. Entonces, teníamos una base de datos gigantesca. Cuando comenzamos ya a hacer los resultados, esto ya venía de un trabajo de más de 30 meses. Y a la vez, ahí también, por orden del ingeniero Alex de la Torre, de la Comisión Académica de Federación, entra también el Instituto de Fútbol. El Instituto de Fútbol, ¿cómo entra? Pues obviamente con lo que es la logística de viajes, la logística de preparación, y sobre todo permitiéndome hacer que los alumnos del instituto sean mis escuderos, como yo les decía, para que ellos vayan conmigo y aprendan a hacer una investigación y aprendan a hacer un parámetro de un jugador. Entonces, se conjunta absolutamente todo, y después de 30 meses, después de 8.000 jugadores listos por todos los rincones del país, comenzamos a hacer ya los análisis estadísticos, comenzamos a hacer todo lo que teníamos que hacer. Y yo hubo un tiempo que no estuve en canchas. Estuve metido en un laboratorio, estuve metido en una computadora, haciendo los análisis, haciendo sobre todo la parte estadística, que es lo más difícil, y comenzando a ver características de todos los jugadores. En el sudamericano que hubo en Riobamba, en el sudamericano femenino 2018, profe Célico se va porque era el coordinador general de formativas. Y el ingeniero de la Torre me dice: Mauricio, estamos a tiempo ya de lanzar el proyecto. ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces nos reunimos con el profe Célico. El profe Célico había ya pedido que yo trabaje con la exclusividad. Entonces yo también me voy a Riobamba. Me voy 3 días a Riobamba. Y esas fueron, qué bestia, fueron las 36, 40, 48 horas que más trabajamos. Nos sentábamos a tomar un café y hablábamos y definíamos. Yo le indicaba los resultados y el profe me decía: ok, entonces dentro de esto hay que hacer tal cosa, Mauricio, parametriza esto, haz esto. Y de ese proyecto sale la selección. Te estoy hablando de 8.000 jugadores atrás. Y te estoy hablando de grandes jugadores que pasaron por ese proceso. Pasó Gonzalo, pasó Rezabala, pasó Ramírez, pasó el Sifu, pasó Yorkaev, pasó el Leo, John Jairo estuvo en la última etapa, la máquina Quinteros también, que se lo descubrió en esa época con el profe Célico, Alvarado. Entonces, nosotros de cada jugador teníamos, y tengo yo en mi base de datos, un cuaderno de cada jugador. Al día de hoy, cada jugador, en todos los resultados que tuvimos, tiene un registro de más o menos de 95 o 100 hojas cada uno. Teníamos parametrizado absolutamente todo. Y de ahí nace el libro. Entonces, el libro se comenzó a escribir 3 años atrás de cuando fue lanzado. Y ahora, ese libro ha tenido muchísima aceptación, no solamente acá en el país. El libro lo hemos enviado a España, lo hemos enviado a Chile. Entonces, este proyecto comienza así, ¿no? Como te decía, en Riobamba nos reunimos y el profe comienza, en base a estos resultados, a diseñar el modelo de juego que tiene que tener la selección, pero en base a los resultados que nosotros ya teníamos. ¿Cómo se dio esto? Con un café
más de 8 horas de trabajo sentados ahí todo el tiempo y conversando. Entonces, me decía Mauricio, ¿qué hay de arqueros? ¿Qué hay de defensas? ¿Qué hay de esto? Entonces yo le decía, mire, estos son los resultados. Por ejemplo, hablando de laterales izquierdos, de donde salió el Chiqui. Entonces, yo le decía, mire, no, nosotros no tenemos laterales izquierdos grandes. El lateral izquierdo nuestro va a estar entre unos 68 y unos 73. Tiene que pesar más o menos 70 kilos, tiene que tener características de velocidad de tal y tal cosa. Tenemos que tener una velocidad media de 20 metros por segundo y cosas así. Entonces, en base a eso, el profe comienza a cuadrar el modelo de juego de lo que él quería y en base a su propio modelo de juego. Claro, en base de las características de todos. Sí, exactamente. Entonces, comenzamos a conjuntar eso y el profe comienza a conjuntar eso y hace una gran base de datos de donde sacamos el modelo de juego de la selección, que es el último capítulo del libro que lo escribe el profe Celi. Entonces, en base a los resultados, el profe me decía, Mauricio, ¿cómo es esto? Ya, mira, este cuadro, ponle, y este cuadro lo voy explicando. Entonces íbamos metiendo en el libro el cuadro y él iba diciendo, el jugador tiene que tener esto, tienen que ser rápidos, tienen que ser así, 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 así. Y sale el modelo de juego de las selecciones formativas del Ecuador. Entonces, ese modelo de juego encaja perfectamente sobre lo que ha sido toda la vida el modelo de juego del Ecuador. ¿Por qué? Porque nuestro fuerte toda la vida ha sido jugadores aeróbicamente súper bien preparados, jugadores que tienen características musculares que son extremadamente buenas y que se van conjuntando hacia lo que nosotros hemos hecho. En medio de esto, hacemos un análisis histórico del fútbol ecuatoriano. ¿Cuáles fueron las selecciones más exitosas? ¿Por qué fueron exitosas las selecciones? ¿Qué jugador hizo esto? Entonces, yo encuentro una biblioteca que no la tenía la federación. Encuentro una biblioteca con periodistas, con amigos periodistas que me comienzan a dar una biblioteca y partidos donde yo comienzo a ver las características de juego de Ulises de la Cruz, Neisser Reasco, en el caso de los laterales, ¿no? Capurro, Verduga, comienzo a ver un montón de jugadores, Tim Delgado, Carlos Tenorio, y en base a ese análisis histórico en video, también comenzamos a sacar las características de que quisiéramos que tengan nuestros jugadores, obviamente adaptados hacia la realidad que tenemos hoy día. Ese trabajo, como te digo, fueron 30 meses en investigación y el libro se demoró 6 meses más en escribirse. Y al final, en noviembre de 2018, nosotros le presentamos al libro. Hacemos la presentación tanto en Guayaquil como en Quito, gracias a la comisión académica que en ese tiempo existía. Entonces, hacemos la presentación y el libro tuvo gran suceso. Gran suceso. Lamentablemente, no es nuestro país a veces un lugar donde a la gente le guste leer mucho. Entonces, al inicio fue complicado que el libro se comience a conocer. Pero en cambio, en otros países se comienzan a dar cuenta de cómo va este proceso de Ecuador. Porque nosotros presentamos en noviembre de 2018 el libro. Viajamos febrero de 2019 al Sudamericano y somos campeones. Claro. Entonces, todo el mundo dice cómo Ecuador lo logra. Primero, por la dirección genial del profesor Célico. Porque el profe Célico le cambió completamente el fútbol ecuatoriano. Para mí, el profesor Célico de lejos es el mejor entrenador que ha venido al país y el que más ha sembrado. Entonces, él cambia el modo de juego de Ecuador. Él cambia un montón de cosas en la selección en base a estos resultados. Y en Chile, recuerdo claramente que el ingeniero de la Torre me dice, Mauricio, llévate unos libros. Me voy llevando el libro, entregamos ese libro a la gente de Brasil, entregamos ese libro a la gente de Chile, dejo con varios amigos profesionales de Chile que fueron mis compañeros en algunas capacitaciones, les dejo el libro y comienza a tener un suceso que yo jamás imaginé. No. Mientras acá en Ecuador no pedían, en Chile comienzan a pedir en Brasil. Y lo que más me sorprende es que AFA y el Instituto de Preparadores Físicos y de Entrenadores de Jujuy me comienzan a decir, Mauricio, por Dios, enséñalo. Oh. Entonces, el libro, acá casi que no lo pedían, excepto mis alumnos que lo tenían, y bueno, alguna otra gente. Y comienzo yo a dar conferencias acerca de este método de entrenamiento a gente de Chile, a gente de Brasil, a gente de Perú, a gente de Argentina.
y comienza a ser un suceso. Dentro del mundo del fútbol, todo el mundo dice, ahora ya vemos por qué Ecuador ha tenido esa generación, que no es una generación descubierta, es una generación trabajada. Sí. Entonces, ahí viene la diferencia. El trabajo, como yo suelo decir, el trabajo ético, el trabajo que fue realmente investigado y que dio frutos. Entonces, el libro comienza a darse a conocer y comenzamos a mandarlo a varias partes de Sudamérica. Y un día, de la misma manera, me contacta primero el profe Juan Torrico, preparador físico español, y después el profe Juan Pernía, en ese tiempo entrenador del Real Madrid femenino. Wow. ¿Cómo va esto? ¿Qué pasó? Y hemos conversado varias veces. Y dentro de estas conversas, de estas charlas, mucha gente en España me comienza a escribir y me dice, Mauricio, por favor, ¿podrías enviarme el libro? Puedes llegar a España, pero desde luego, o sea, ya hemos mandado el libro para él. En el Mundial, el libro llegó también a gente. Llegó a gente de Japón, llegó a gente de Uruguay, llegó a gente de Polonia. Entonces, todo esto da la cuenta de que nosotros hicimos un trabajo que jamás esperó nada, pero que sí tenía la ilusión de que nosotros podíamos cambiar la realidad del fútbol ecuatoriano. Y de ahí el resultado que nosotros hemos obtenido. Ser campeones por primera y única vez en la historia en un torneo sub-20, ser terceros en el mundo, que hasta ahora tenemos la espina que pudimos ser campeones, y sobre todo tener una generación que cuando han venido han tomado ya hecha. Entonces, ese trabajo que el profe Célico lo impulsó, ese trabajo que el profe Célico lo hizo, y que gracias a Dios permitió que le apoyemos, ese trabajo se ve ahora. Entonces, como yo siempre digo, no son jugadores improvisados, son jugadores fruto de un trabajo, son jugadores fruto de un proceso, y donde estuvo metido mucho en la investigación. Y que ahora, bueno, ya estamos en otra época realmente, lo estamos haciendo con otros deportistas, lo hacemos con triatletas, lo hacemos con ciclistas, lo hacemos con gente que hace trail running, con gente que está haciendo fútbol americano y ahora en Ecuador, lo estamos haciendo con patinadores, lo estamos haciendo con nadadores. Ahora precisamente tengo a 2 chicos que están orientados al alto rendimiento en natación y que si todo sale bien, en los próximos años vamos a tener 2 nadadores de nivel panamericano. Wow. Entonces, lo hacemos con tenistas, pero es un proyecto que va muy adaptado, ¿no? Pero nació del fútbol, lo que ha sido mi vida siempre. Entonces, como te digo, realmente más de 30 meses de trabajo, de no pasar casi en mi casa, de no verle a mi esposa, de no verle a mi hijo, porque cada semana era un viaje. Me llamaba el ingeniero de la Torre: Mauricio, tenemos capacitación en Loja, necesito que vayas. Y de una vez investiguemos. Mauricio, te vas a Galápagos. Había días que yo, por ejemplo, agarraba avión a las 6 de la mañana y regresaba a las 6 de la tarde del mismo día. Pero todo era con este objetivo, ¿no? De ver jugadores y de ver personas, sobre todo personas. Y de ahí se da este proceso, ¿no? Y que, imagínate, 4 años atrás, fuimos, no sé si héroes, no sé si grandes personas. Lo que fuimos fue profesionales que hicimos un proceso. Y 4 años atrás, hasta ahora se sigue viviendo el proceso. Y hasta ahora mucha gente, muchos amigos periodistas, muchos amigos entrenadores dentro y fuera del país me han dicho: Mauricio, ¿por qué no se ha repetido? Entonces, como profesional te puedo decir, o sea, quizás hace falta investigación, o quizás hace falta meterse en un laboratorio, quizás hace falta convertir a la cancha en un laboratorio para que comencemos a explotar mejor las capacidades de los jugadores. Fíjate que en Argentina se sorprendieron al ver los estudios de biotipo del Ecuador, que a Dios gracias los logro hacer yo, y ven que nosotros tenemos el mejor biotipo de Sudamérica. Pero nuestro biotipo no solamente tiene que ser la cuestión física. Nuestro biotipo tiene que ir, y nuestra estructura física, nuestras características biomecánicas, nuestras características de flexibilidad, de movimiento, tienen que ir de la mano con la formación. Tienen que ir de la mano con jugadores que sean personas. Yo les decía alguna vez a los chicos: miren, en Alemania, Bayern Múnich no les tiene a los chicos en un complejo. Ellos, los chicos que son de fuera, viven lejos del complejo.
saben qué tienen que hacer. Ellos saben sus horarios de escuela, saben sus horarios de estudio, saben sus horarios de deberes. Si quieren tomarse una Coca-Cola, saben dónde tienen que comprarla. No la tienen fácil. Entonces, lo que se hace en otros países es integrar al deportista a la sociedad. No la sociedad integrarse al deportista. Eso es imposible. Entonces, cuando nosotros entendemos que el jugador tiene que formarse como persona, que el jugador no solamente tiene que saber leer y escribir, sino que tiene que pensar que el deporte va a ser una catapulta para que él pueda educarse, para que él pueda formarse, vamos a entender que todo va a funcionar mejor. Fíjate que en esa selección sub-20 todos son bachilleres. Todos estudiaron. Yorcaer estudia en la universidad, Cifuentes estudia, Alvarado igual. O sea, entonces, todos los chicos estudiaban, todos los chicos se graduaron. Para viajar al mundial nosotros les dimos clases de inglés. Entonces, los chicos viajaron con una preparación y con un mundo completamente diferente. Y además tenían claro que Ecuador no tiene joyas, Ecuador no tiene figuras, Ecuador tiene jugadores muy buenos, de altísimo nivel. Pero ninguno tenía en la mente eso de que es una joya, de que es un jugadorazo, de ninguno. Todos tenían la conciencia de ser jugadores de una selección y que van por un país. Entonces, realmente los resultados se ven hasta ahora, ¿no? Yo por eso siempre digo, no sé si es historia, porque para mí siempre es una realidad. Y vamos bien, o sea, realmente yo veo bien, veo un buen futuro si es que es bien trabajado, sobre todo con ética, con profesionalismo. Sí, la forma que tú y tus otros entrenadores en sub-15, en la sub-20, la manera como trabajaron es perfecta. Cada selección o cada club debería trabajar así, hacer un estudio, un análisis de los jugadores que tienes a disposición y el modelo de juego y poco a poco, exactamente como hiciste. Y ya para ir a Polonia a estudiar inglés, para llegar ahí, es como tú dices, la ética y trabajando al 100%. Tú, yo sé que estudiaste fuera del país para sacar tu título. ¿Qué título era y siempre quisiste entrenar con atletas, futbolistas? Bueno, yo gracias a Dios he tenido la oportunidad de capacitarme fuera del país en varios lugares. Yo soy especialista en biomecánica y en fisiología. Soy fisioterapeuta de profesión. Soy antropometrista. Y bueno, para cosas más, realmente no me gusta mucho hablar de eso. Pero cuando yo comienzo mi preparación, mi objetivo como ex deportista fue siempre irme por ese lado. Pero además de eso, generar cambios en lo que es la atención a la gente. ¿Por qué? Porque lamentablemente a veces somos demasiado cuadrados en dar una atención a una persona y nos estamos llenando de protocolos, de cosas que no vienen al caso. Entonces, uno de los objetivos sí era generar cambios. Comienzo yo a trabajar en Universidad Central del Ecuador con ese objetivo. Cuando dejo el trabajo de la universidad y me voy para la selección, comienzo a capacitarme todavía mucho más. Y ya haber llegado a la selección para mí era un sueño. Claro. Pero el sueño no tenía que quedarse ahí. Y simplemente comenzamos a capacitarnos, comenzamos a hacer pasantías, gracias a la gestión de Federación Ecuatoriana de Fútbol, en muchos de los casos, comisión académica, sobre todo el ingeniero Alex de la Torre, que es un puntal en mi carrera, el profe Célico. Entonces, yo comienzo a capacitarme pensando siempre en que el atleta tiene que ser integral. Y ahí viene precisamente estas vivencias, ¿no?, que yo tuve fuera del país, de muchos países, donde los atletas tenían una forma de trabajo diferente y donde al atleta se le trataba como tal y como parte de un conglomerado social. Entonces, el atleta no es absolutamente nadie diferente. Es un tipo que hace su actividad, sí, pero no es diferente. Tiene que cumplir leyes, tiene que cumplir reglas, tiene que estudiar, tiene que hacer un montón de cosas que están dentro de lo que es el canon de la sociedad y el canon de la persona que se va a preparar. Entonces, mi objetivo precisamente era eso. El traer al Ecuador ese tipo de formación, el traer al Ecuador esa forma de pensar, que no solamente tengamos jugadores,
que tengamos personas, que es completamente diferente. Y ahí entro en una etapa también donde comienzo yo a formar entrenadores, comienzo en la parte de la medicina física y la medicina del deporte, comienzo a formar entrenadores donde lo primero que yo les decía es, hey, ustedes no van a tener jugadores, van a tener personas. Entonces, ahí mi objetivo siempre fue ese, hacer del alto rendimiento algo que realmente sea alto rendimiento. Y gracias a Dios lo logramos. Vuelvo a repetir, haciendo apoyo a uno de los grandes, al más grande para mí, el profesor Lico, el haber logrado todo lo que hemos logrado. Y sobre todo en la parte profesional, también haberme dado a conocer y sobre todo que las ideas, sobre todo que el trabajo que uno ha hecho haya sido valorado. Muchas veces no en el país, pero sí fuera de él. ¿Sí? Y hoy, 4 años más tarde, hasta ahora hay gente y hasta ahora hay personas que reconocen el trabajo mío y yo sigo capacitando fuera del país. Ecuador Heroes, Warriors of Ecuador, the Mauricio Del Panta interview.